El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Padre Jehová, en el dulce nombre del Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, cubre nuestra vida con tu sangre, cada hermano, cada hermana, cada oyente. Llénanos con el Espíritu Santo. Te pedimos, Jehová, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento para comprender la palabra, que ninguna caiga al piso, sino que cada una dé fruto para vida. Hermanos amados, amigos, es un motivo de gran gozo para mí compartir con cada uno la santa palabra de Dios en esta tarde. Dice la Biblia acá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 12: el siguiente día, grandes multitudes que han venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Jesús está a la puerta, Jesús está a regresar. Nosotros como cristianos y como seres humanos que andamos en esta tierra, hemos esperado la venida de Jesús. Algunos no la han esperado, sino se han burlado de la venida de Cristo. Hay duda en el corazón de que Jesús venga, y la hay a nivel de todo el pueblo cristiano y de los que no conocen a Jesús. Sin embargo, primero pasa el cielo y la tierra, que la palabra del Señor se deje cumplir. El Señor dijo: ciertamente vengo en breve, y nosotros decimos: amén, ven Señor Jesús. Jesús lo prometió, dijo que volvería por segunda vez y nos llevaría a un lugar que iría a preparar para nosotros, un lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, un lugar donde no habrá muerte, donde veremos al Señor cara a cara, donde no habrá luz de sol, porque el Señor será allí quien alumbre. Un lugar que, si Dios hizo este mundo para destruirlo, calcula lo hermoso que será aquel lugar. Cosas que ojo no vio ni la mente imaginó son las que Dios tiene preparadas para nosotros. El pueblo de Israel tenía dos profecías. Cuando miramos dos montes a la distancia, a veces se solapa el uno sobre el otro y solo vemos un monte. Ellos tenían dos profecías. Una profecía era que Jesús iba a venir, pero primero vendría como el Cordero inmolado a morir por nuestros pecados, a pagar lo que cada uno de nosotros debía pagar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y sin sangre no había remisión de pecado. Así que cada uno de nosotros hubiera tenido que pagar por el pecado grandemente, y no alcanzaría ninguno de nuestros sacrificios para pagar por el pecado, porque nuestro pecado sobrepasa cualquier sacrificio que hubiésemos hecho. La Biblia dice que todos aún hemos pecado, que todos se expiaron, y el Señor Jesús, santo, perfecto, precioso, vino y murió por cada uno de nosotros en la cruz, pagó nuestro pecado, pagó nuestra deuda, y nosotros solo tenemos que ir por gracia delante de Él a pedirle que nos perdone, que nos cubra con su sangre, que entre en nuestra vida y sea el Señor de nuestra vida. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero el Señor vino por primera vez a esta tierra como cordero, para morir como el cordero inmolado. El pueblo de Israel hacía un sacrificio año tras año, que era
esperar el sacrificio de Jesús en la cruz. Era un cordero por el pecado de todo el pueblo, cordero que no tenía mancha ni arruga. El Señor viene como ese cordero justamente en la Pascua, cuando el Señor hace la última cena. No menciona para nada que comían el cordero, que era lo que comían en la Pascua. Recordaban la salida de Egipto y el tiempo vivido allí, pero el cordero era el Señor Jesús, ese tiempo. La Iglesia Católica festeja este día de mañana, el Domingo de Ramos, justamente esta parte que estudiamos aquí en el Evangelio según San Juan. O sea, lo que la gente hacía en aquella hora, ya la gente había oído de Jesús, muchos lo habían visto y muchos habían recibido ya milagros del Señor. Así que el pueblo de Israel mira dos montes a lo lejos. La primera, el Señor Jesús viene como cordero, y la segunda, el Señor Jesús vuelve, pero ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Inicialmente el Señor es el abogado, viene para eh, pagar por tu pecado, para llamarte al arrepentimiento. Es como si Dios rogase a través de nosotros para que te reconcilies con Dios. Pero cuando vuelve por segunda vez, que es el segundo monte que se solapa con este primero, ya vuelve como rey, viene como juez, y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El pueblo de Israel confunde las dos profecías, así que ellos esperan que Jesús se instaure como un rey de los que hay por ahí. Pero el rey que llega, inicialmente se emocionan y echan sus mantos y ponen ramas y le dicen, Hosana, sálvanos ahora. Era lo que gritaba el pueblo. Ese rey les resultó muy humilde y no entendieron ni la profecía de que iba a morir por cada uno en esa cruz. Jesús era el Salvador, pagaba por nuestro pecado. Nadie podríamos ir al cielo si el Señor Jesús no hubiera redimido nuestras vidas, pero el Señor las redimió gratis, murió por los pecadores, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta tarde estamos viviendo tiempos difíciles. En cualquier momento podría Dios llamarnos a cuenta, siempre, independiente de que vivimos tiempos difíciles. La muerte es segura. De una persona que nace, una muere. La sangre de Jesús cubra. Dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera y vaya a un juicio. Así que lo más seguro es que moriremos. Si el Señor no hace el rato, no regresa por segunda vez, nosotros gustaremos la muerte. Pero estos momentos se ha hecho un poco más evidente el morir. Hay muchos muertos, muertos de todas las edades. Algunos tienen la seguridad en la edad que no va a pasar nada, pero no es la única señal que se está cumpliendo. El Señor Jesús dijo que no fuéramos hipócritas, que miráramos al cielo y veíamos los nubarrones y decíamos que iba a llover y efectivamente llovía, que interpretáramos los tiempos que vivimos porque Él está cerca. No sabemos el día ni la hora, solo está en el conocimiento del Padre, pero el Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos ha dejado las señales. Las señales son morales, una descomposición moral terrible. Hay homosexualismo aumentado, como en los tiempos de Lot, y en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hay una situación de vida muy dura a nivel de la salud, a nivel económico, pero también hay guerras y rumores de guerras, hambres, todo, terremotos en muchos lugares. Así que no necesariamente morirás de una enfermedad, pues morir en esta tarde, porque la Biblia dice que habrá guerra y de pronto hay guerra acá, como centro del combate entre Venezuela y Estados Unidos. Nosotros, entonces no sabemos cuándo vendrá el Señor. Pero lo que sí sabemos es que cuando venga acabará nuestro tiempo. Daremos cuentas delante del Señor y entonces será tarde y habrá que aplicar la palabra que dice de qué le vale al hombre ganar esta vida si al final pierde la vida eterna. Si pierdes la eternidad, si tu corazón esté duro en esta hora y no creas que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y mucho menos creas que existe un infierno, Dios no miente. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo que había un cielo y había un infierno. Que un día, si no hacemos lo que a Él le agrada, si no
enderezamos nuestro camino, si no nacemos de nuevo, si no lo recibimos como Señor y Salvador, Él nos echará en ese infierno, nos dirá, no te conozco, maldito hacedor de iniquidad, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Pero hoy es día de salvación. El pueblo de Israel se confunde, así que espera que venga el rey y espera que ese rey les dé libertad, quizás económica, o les mejore la condición en ese momento, en esa vida, y olvidaron las profecías, no las entendieron. Dice la palabra allí, en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humildemente cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este momento era precioso. El Señor Jesús venía como el Salvador. En la noche que el Señor Jesús nace, está allí María y José y nace el Señor Jesús y los ángeles dicen, este es día de gozo, no es día de alegría. En la ciudad de Belén ha nacido un Salvador. Señor Jesús es el Salvador. Él vino para salvar la humanidad que muriera eternamente y para siempre. Pero antes de irnos de esta tierra también vino para que tuviéramos vida, sentido en nuestra vida y una vida abundante, una vida con propósito. Así que dice aquí la palabra que ellos le gritaban, eh, que ha venido a la fiesta, al oír a Jesús venía, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa salva ahora. Así daban cumplimiento total a esa profecía de Zacarías. Con las mismas bocas de ellos decían que Jesús era el Salvador. Sin embargo, esta misma multitud, días después, gritaba enfurecida, crucifícale, crucifícale. No les gustó el Mesías que venía, no les gustó ese Mesías que en cambio de entrar en carros y caballos, venía manso y humilde, montado en un burrito. No les agradó para nada ese Mesías. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué esperas tú en esta vida? Jesús dijo, ciertamente vengo en breve. Jesús está a la puerta, está a regresar. Tal vez no te agrada la idea de que termine este mundo, estás tan ligado a este mundo, amas tanto este mundo, que rechazas completamente el Evangelio que dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existía más. Entonces Dios instaurará un cielo nuevo, una tierra nueva, un mundo precioso donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, donde el Señor estará con nosotros. ¿No te agrada esa palabra que está ahí en Apocalipsis al final? Igual que ellos esperaban otra idea. No te gusta para nada escuchar que las profecías se están cumpliendo, que Jesús va a volver. Piensa en la vida que tienes, independiente de que erróneamente creas que estás gozando esta vida. Esta vida no es buena, hermano. Dios nos da una vida eterna. Esta vida es solo buena esperando la vida eterna que el Señor nos da. Cuando nos encontramos con el Señor Jesús salimos de la oscuridad, del odio, del pecado, de la mentira, de la maldad. Tal vez estás metido en una relación de fornicación y de adulterio y por eso te niegas completamente a escuchar el Evangelio, o has robado, o has mentido, o has hecho iniquidad y temes salir de allí, no sabes vivir de otra manera. Pero Jesús te ama, Jesús nos ama a todos, nos ama tanto que siendo nosotros pecadores, murió por nosotros en la cruz. Jesús nos está dando una oportunidad en este día, nos está dejando allí en nuestras casas encerrados para que meditemos en su palabra, para que pensemos en su regreso, para que de verdad como cristianos o como gente inconversa nosotros nos preguntemos qué esperamos de esta vida. Esperamos que todo se restaure para seguir en lo mismo, para poder salir y desenfrenarte en el pecado, en la maldad. ¿O esperas realmente arreglar tu camino con Dios y partir con Él?
Nada es tan importante como la salvación. No hay nada en este mundo que pueda darte paz y gozo sino el Señor Jesús. Dice la palabra que aquellos echan sus mantos y gritan, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, en San Juan 12:14. Y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito. Dice, no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Nuestro Señor es aún humilde, manso, es el cordero inmolado. Pero pronto verás una cara del Señor que dice la palabra, mejor te fuera no haber nacido. Si llegas al momento del juicio, sea que mueras tú personalmente o las multitudes contigo, todos nos muramos al mismo tiempo por alguna situación de vida, la guerra, un terremoto, lo que fuera, o cada uno personalmente con esta peste destructora. Cuando eso ocurra, hermano, en Cristo, entonces habrá terminado. Y si no tienes arreglada tu cuenta con Dios, mejor te fuera no haber nacido. Es hora de que pienses que está haciendo el Señor. Dios tenía un plan para ellos. Ese plan se cumplió a cabalidad. Al final, cuando termina esta parte de la Biblia, aquí en San Juan, en el capítulo 12, eh, eh, piensa en que los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, el mundo se va tras él. O sea, los fariseos solo pensaban en esta tierra, en este momento. Y los discípulos después, como dicen los otros evangelios que amplian un poco más este capítulo, entendieron lo que el Señor estaba cumpliendo, que estaba en su palabra, cada detalle. Todo lo que está pasando también está en su palabra. Se está cumpliendo a detalle. No importa si sabemos interpretar o no interpretar lo que está aconteciendo. Lo único que es claro para nosotros es nuestra salvación. Si yo muero, ¿qué pasará conmigo? Si el Señor vuelve, ¿a dónde iré yo? Piensa que el Señor te ama y te da una oportunidad en esta tarde. Dile ese Osana, sálvame ahora, Osana, sálvame ahora. Pero de verdad, sálvame ahora de mis rencores, sálvame ahora de mi no perdón a las personas, sálvame ahora de mi soberbia y mi altivez, sálvame de la hipocresía de mi fariseísmo, porque nos decimos cristianos, tenemos un montón de ritos y una religión, pero no una relación con el Señor. No nos importa si el Señor aborrece la soberbia, no nos importa si el Señor aborrece las maquinaciones, no nos importa si el Señor aborrece los juicios, solamente estamos pendientes de parecer lo que no somos. Repetimos lo que dice la Biblia, pero no tenemos una relación con el Señor verdadera, sincera. Como esta gente grita, Hosana, Hosana, y mandan sus mantos, sus ramas y todo. Y en pocos días son la misma gente que grita, crucifícale. Ese eres tú, hermano. Hoy estás emocionado, soy cristiano, pero cuando empiecen a suceder más cosas y se acabe tu mundito y tus cosas, ¿qué harás? ¿Rechinarás los dientes contra el Señor? No le creerás que Él tenía previsto todo esto y que tienes que tener fe, que a la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría, que el Señor está a cargo de todo, que no pasará nada en tu vida que no sea la voluntad buena de Él para con nosotros, que esto que está pasando no es algo que nos pasó por mala suerte este nuevo año, no eran las profecías del Señor. Hay una profecía ahí en la Biblia que Jesús dice, no acabará esta generación y yo volveré, o sea, no acabará esta generación. Pero el Señor se refería a la generación israelita. La generación israelita es 70, 80 años. 70 años la mínima y 80 años los que más viven, así dice la palabra santa en el Salmo. Pero mira, hermano, que dónde era el tiempo en que el Señor hablaba, el tiempo en que Israel es nación. Israel es nación en 1914 como un milagro. Eso fue un milagro tremendo. En 1948, un milagro tremendo. El 14 de mayo de 1948, un milagro precioso. 70 años y entonces Israel es nación en el 2018 se cumplen el final de esa generación. El Señor está a la puerta. Es el mínimo
pero el máximo es el 2028. Estamos en el 2020. Creemos que el Señor va a volver. No lo creemos porque nosotros no haya venido en una visión o nos creamos videntes o algo así. No, lo creemos porque lo dice la Biblia, porque las profecías se están cumpliendo, porque estamos encerrados en una casa esperando que va a acontecer, si va el virus a extenderse hasta la muerte sobre nosotros o sobre los que están alrededor de nosotros, porque está Trump invadiendo a Venezuela y Venezuela defendiéndose, y estamos como el punto donde Maduro podría destruir, dañar, porque hay hambre en el mundo, porque hay muertos, porque hay terremotos, porque hay guerra, hermano, rumores de guerra. Jesús está a regresar porque hay una inmoralidad tremenda. Piensa en lo que estás haciendo en esta hora. Piensa en tu alma y tu vida. Piensa como cristiano, si tú eres igual que aquellos de Jerusalén, Hosana, Hosana. Pero cuando las cosas se pusieron reales, el Señor Jesús es el Mesías que viene, no como en carrozas y caballos, sino montado en un pollino. Y luego es llevado a juicio a Jerusalén. ¿Vas a gritar, crucifícale? ¿Vas a ponerte del lado del maligno y pelear en el Armagedón contra Dios? Porque no pudiste llevar a cabo tus planes, porque tu soberbia jamás fue entregada al Señor para que fueses cambiado en un ser manso y humilde de corazón. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mañana la Iglesia Católica pues está encerrada, pero celebra el Domingo de Ramos. La gente normalmente iba los domingos, compraba un ramo y el ramo era bendito para llevarlo a la casa. Tenía la idea de que iba a alabar al Señor como lo hicieron aquel día, y al llevarlo a la casa Dios les bendeciría sus casas. Pero sucede exactamente igual que aquel día. Vamos el domingo a la iglesia, los que eran católicos, y entonces llevamos el ramo y lo bendicen, y luego hacemos lo que nos da la gana y rechinamos los dientes contra el Señor que nos hace recoger lo que sembramos. Queremos este tiempo, no queremos estar encerrados, nosotros lo sembramos y nosotros lo vamos a recoger. Y este encierro lleva necesidad económica, lleva pérdida de trabajos, lleva pérdida de oportunidades para muchos en este mundo, lógicamente. Pero trae un mensaje, Jesús va a volver. Dice la palabra en Lucas 22, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque la redención se acerca, el Señor nos avisa que va a volver. Sigue un momento tremendamente importante, Jesús va a regresar, como la primera vez era el Mesías, venía para morir por nosotros en la cruz, y no entendimos y no comprendimos, dice ahí Lucas 21, eh, cuando estas cosas comiencen a suceder, 21-28, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Volvemos un poquito más atrás, ahí mismo en el Lucas 21-25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y angustia. Ha habido señales, eclipses, ha habido tsunamis, el bramido del mar, las potencias conmovidas. Y creo que no se puede pensar en potencias conmovidas. Son muchas las explicaciones que pudiéramos dar de las potencias conmovidas. Y podríamos pensar, hermano, en Cristo, en las potestades infernales, en todo lo que hay alrededor que habla Efesios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra malignas fuerzas espirituales. Pero también hablamos de potencias mundiales como China, como Italia, que es el centro de la Babilonia la Grande, como España, como Estados Unidos, es donde está el mayor número de contagiados y ahorita de muertos y de todo. Es las potencias conmovidas. El Señor está a volver, hermano. Y no importa si es que no fuese este el tiempo y fuesen 100 años, la palabra es igual.
Hay muertos afuera, muertos que no pensaron morir este año, hermano, en Cristo. Muertos que estaban vivos en enero, por lo menos los que están muertos en Colombia. En enero, febrero, marzo, miramos por televisión otros países y fue un momento y ya están muertos, hermano. No sabes cuándo vendrá el Señor. Arrepiéntete. No seas de doble ánimo. Oh Señor, Señor, Señor. Y luego cuando las cosas no funcionan, entonces te pones en contra de Él. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, dice la Biblia. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que las había y que Él se las había hecho, o sea, todas las cosas se cumplieron a plenitud, se cumplieron con una impresionante exactitud, hermano, y así igual. Tal vez no sabes los versículos de la Biblia, pero todo está escrito ahí. Queremos producir miedo en el corazón. Para nada, hermano. Queremos que se salve tu alma. Vuelvo a decirte, es como si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Mírate, hermano, hermana, que escuchas en esta tarde este audio. Estás allá en tu casa, muy tranquilo, y si esa tranquilidad te la da la relación con Dios, no pasa nada. Pero si estás tranquilo y la tranquilidad te la da la soberbia y el fariseísmo, estás en problemas. Piensa en todo lo que no estás arrepentido, en la soberbia, en el orgullo, en el desamor contra los hermanos, en el desamor contra Dios mostrado, en no querer obedecer su palabra, en no querer humillarnos. Jesús está a regresar. ¿Qué pasará conmigo si me llama a cuentas en esta hora? ¿Qué pasará conmigo? No entendieron estos hasta que ya al final, los discípulos lo entendieron, pero ya al final, cuando el Señor Jesús ha resucitado y demás. Pero bueno, los discípulos estaban con el Señor, pero los otros no entendieron nada, absolutamente el cumplimiento de nada de las profecías, aún gritaban y no entendían absolutamente nada, porque sus corazones estaban endurecidos de pecado, porque no querían al Señor, sino lo que el Señor les pudiera dar. No quieres al Señor, sino lo que el Señor les pudiera dar. Había incluso como chismosería allí. Si la palabra y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, como lo novedoso, como hacer alarde de un montón de cosas están aconteciendo, las profecías. Jesús va a regresar, decimos un montón de cosas, pero no hay arrepentimiento ni hay quebrantamiento. Temo por tu alma, hermano, en Cristo. Hace unos días salimos de la iglesia y antes de terminar la predicación, Dios dijo a través de esta sierva, quizá el otro sábado no nos podamos reunir y pasen muchos días. Tú no lo escuchaste, tú saliste rápido, no importó lo que la pastora dijo. Ahora dice el Señor, temo por tu alma. Pídele al Señor que te proteja, hermano, que como dice el Salmo 91, Dios te guarde del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero no debes olvidar que esta palabra es real para los justos, y justo es el que se ha santificado en la sangre de Jesús, con un arrepentimiento sincero. Y al Señor que te cubra con la sangre, que te llene con el Espíritu Santo, y que te haga una persona que cuando Él te llame delante de Él no salgas avergonzado. Señor, te damos gracias por esta tarde linda, este sábado que termina. Gracias por regalarnos, por existir, entrar, salir, movernos, levantarnos, sentarnos. Te pido en esta tarde, Señor del cielo, que la palabra la volvamos a escuchar, Señor. Tenemos tal vez tan saturada nuestra cabeza de palabra y la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, Jehová, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos dé un arrepentimiento, un quebrantamiento. Espíritu de Dios, danos convicción de pecado. Danos un corazón de carne, quita estos corazones de piedra. Danos un arrepentimiento que signifique un cambio. Danos que esta semana nos humillemos y nos quebrantemos delante de ti para estar preparados para dar cuentas como siempre debiéramos vivir, pero más ahora.
nos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Un abrazo a la distancia, hermano en Cristo, y feliz noche.